Yo empecé a escribir este libro porque sentía diversas necesidades y una de ellas era contar cómo es de verdad el mundo editorial. Porque esto, en la escasa bibliografía de memorias editoriales españolas, se puede entrar en el cuchilleo, en este me dijo tal, este era un cabrón, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la verdad del negocio editorial es que es un negocio, que sin negocio no funciona. Es decir, negocio en el sentido sencillo de que tengo que ganar con lo que publico no suficiente dinero para cobrar un sueldazo, yo, sino suficiente dinero para poder imprimir el siguiente libro. Entonces, si la edición de un libro no deja un cierto remanente de dinero para el siguiente, tú tienes una actividad económica que consiste solo en gastar un patrimonio. Si tú tienes patrimonio, perfecto. Si tú no lo tienes, cierras. Y no hay más. Y no hay más. Esta era una de las cosas que yo quería explicar. Quería también contar, como dice el personaje de la segunda parte de Enrique IV, hablando con Falstaff, le dice, señor, señor, la de cosas que hemos visto. Sí. Yo tenía que contar la de cosas que yo he visto, porque son estremecedoras, porque contradicen por completo la imagen de santidad o santurronería, no sé cómo calificarlo, que crean de sí mismos los editores por lo general. Sí. Y también tenía que explicar pues, por qué me metí en esto y en qué sentido me metí en esto. Pero, Enrique, cuando tú dices déjamelo los editores... decir. ¿Perdona? No, perdona la interrupción. Cuando tú dices los editores, por nuestra audiencia, cuando tú dices los editores, esto es como cuando en música se habla de los productores. Los músicos, yo que soy músico también, cuando se habla de los productores, o estamos hablando del que pone la pasta, o estamos hablando del que sabe de música y ha decidido que esta guitarra va aquí y esta no, que es el productor musical y luego el productor ejecutivo o lo que sea. Aquí no estamos hablando del señor Lara o el señor Herralde, o estamos hablando de el señor Murillo o el que está detrás diciendo esto es bueno y esto hay que cortarlo. Son dos, la palabra editor se refiere a dos cosas distintas, quizá, ¿no? Sí, exactamente. En inglés tienen la ventaja de que como tienen una industria editorial muy, muy potente, porque hay muchos lectores, está publisher, pues lo tienen todo más diferenciado. Y, por ejemplo, una cosa es el publisher, que quiere decir el señor que publica, el negociante que dedica su dinero y dirige una editorial, sea con dinero propio, sea con dinero ajeno. Sí. Esto sería un publisher. Luego está el acquiring editor, que quiere decir el editor que se dedica a seleccionar y a contratar libros. Fíjate que las dos cosas van juntas. Seleccionar, es decir, leer y aplicar cierto criterio. Por ejemplo, solo publico libros comerciales. Esto es un criterio. Solo publico libros literarios. Esto no es un criterio porque cierro. Entonces, busco un equilibrio. Vale. Hay que decir la verdad. Es decir, si tú solamente publicas obras excelsas que no tendrán más de 100 lectores, tú cierras la tienda en 4 días o si eres multimillonario en 40 o a lo mejor 40 años. Pero eso no se sostiene. Entonces, no hay que fingir. Aquí no hablamos de dineros, hablamos solo de edición, somos excelsos. No, todo eso es una patochada, todo eso es una mentira, por omisión. Luego está la edición de mesa, ¿no? Eso es un concepto Luego distinto. está la edición de mesa, que ahora le llaman edición técnica. En los grandes grupos se han inventado una nueva nomenclatura. Mira, Dan Franklin, que es fue director editorial, publisher, por tanto, y también editor en Random House UK, o sea, uno de los grandes editores británicos de los últimos 50 años. Pues Dan era personalmente quien recibía el manuscrito de Martin Amis, el manuscrito de Ian McEwan, el manuscrito de Salman Rushdie.
que como escribe muy bien, pues tampoco tenía mucho trabajo, pero tenía trabajo. Ya. Cuando él se retiró, los autores se negaron a aceptar que él se había retirado y han seguido mandándole los manuscritos hasta que se le van muriendo, como ha ocurrido con Martin Amis, por desgracia. Sí. Estas distinciones en España se han intentado borrar. Por ejemplo, vamos a citar un caso público. En cierta ocasión, alguien que era un crítico o un redactor de cultura en el diario El País, en una crónica, información, lo que sea, dijo, y Susana Ligmaer, la directora literaria de Anagrama, no sé qué, no sé cuántos. Al día siguiente, el señor Jorge Herralde escribió una carta al director, se tomó esa molestia para aclarar que el único director literario de Anagrama era él. Bueno, entonces, pregunta, ¿por qué el señor Murillo, aquí presente, que aconsejó al señor Herralde cuando él dudaba si publicar o no publicar tal libro o tal otro, no tuvo nunca un contrato laboral, a pesar de influir notablemente en una buena parte de los libros que hicieron que Anagrama fuera conocida, como gran editorial, por ejemplo, que publicaba tanto novela española como novela en inglés? Yo he visto en el libro ¿Por qué la señora Susana Ligmaer hoy en día en una situación de salud muy grave, Alzheimer, sí, no tiene siquiera un retiro adecuado ya. para que alguien cuide de ella, habiendo trabajado como directora literaria porque alguien tenía que poner el criterio que el propietario no parecía tener? Digo, no parecía tener. Sí. Porque esa persona nunca tuvo tampoco un contrato. A lo mejor para evitar que alguien pudiera creer que allí, además de un publisher, había directores literarios. O sea, ¿una cuestión de ego o es el, digamos, la dolencia común que hay en España en muchos otros campos laborales de hacer las cosas a la remanguillé, en negro, Todo con acuerdos mezclado. verbales, ¿no? Todo mezclado, Jesús, todo O sea, esto mezclado. está relacionado, por ejemplo, con las condiciones de la traducción, porque tú empezaste como traductor del inglés, de haber Sí. aprendido inglés a golpes, ¿no? Como cuentas en tu libro, de haberte ido a fregar platos como tanta gente a Inglaterra, luego volver, digamos, con otro estatus, pero a la BBC, pero al principio aprender inglés en los restaurantes y en los fregaplatos. Y tú empezaste a traducir del inglés, que me llama la atención porque cuentas el sufrimiento de Carlos Barral por no lograr aprenderlo y tú, sin embargo, estabas determinado a aprenderlo porque querías leer esos autores. A ver, yo es que soy del siglo pasado. Bueno, yo también. No, pero yo nací en Pero menos. 1944. Ya. Con la guerra civil terminada, pero con la Segunda Guerra Mundial aún le faltaban unos meses. Ya. Y eso significa que yo me escolaricé, es decir, fui a un colegio de curas durante no sé cuantísimos años, sí, y salí libre de toda clase de conocimiento o de todo acercamiento a lo que fuera lo literario. Sí. Total y completamente. Eso si por un lado. Por otro lado, idiomas, era francés, ¿no? Se estudiaba francés, ahí está. Eso es. Sí, pero a mí la gramática y eso nunca me ha interesado. Yo he tenido la suerte de poder aprender idiomas porque a mí a los 3 años mis padres me mandaban a casa de mi tío Enrique, porque había fallecido su hijo Enrique. Yo soy Enrique, Juan Enrique, por mi tío. Y entonces, como era un bien exportable, iba a casa de mis abuelos baturros y de mi tío Enrique Valenciano y tía Paquita, etcétera, pues ahí hablaba todos los días, todos los sábados y domingos castellano. Y en casa hablaba catalán y castellano a la vez. Sí. Por lo tanto, yo aprendí desde muy pequeño que había más de un idioma
Sí. y mi cerebro quedó preparado desde el primer instante para aprender idiomas como los aprenden los niños. A nadie les enseña gramática a los niños de 1 año para que aprendan el idioma, simplemente les hablas. No, no, es una ventaja de los españoles bilingües de que tienen otra lengua, como el catalán, que Eso es. ese cableado mental ya lo tienen. O sea, Eso. la naturalidad de que algo se llame de dos formas distintas. Sí. Eso es Y verdad que es una gran aprender, ventaja. aprender el idioma de oído y con Sí. simplemente prueba y error. Yo Y ya decía está. esto por lo del IGMAER, porque en tu libro cuentas las diferencias de condiciones laborales de los traductores españoles con los que se intentaron establecer en Inglaterra, en Francia, en Alemania, y hay una tabla incluso comparativa de lo que Sí, cobraba por página un sí, traductor. De toda la vida hemos sabido que los traductores cobraban miseria. Y sin embargo, muchos de mis amigos escritores que viven de la literatura, eso es un concepto que a mí me gustaría tratar. Entonces, tengo un sí. amigo que dice que yo no soy escritor porque no vivo de los libros que vendo. Esto es una Eh, tontería muy grande. Me alegro que lo digas porque esto lo va a estar escuchando él, es mi amigo Diego Valla, que es un gran poeta y novelista que acaba de ganar un gran premio, el Felipe Trigo, y él dice que escritores son los que venden libros. Y digo, en ese caso, Melville no era escritor y Antonio Machado no era escritor. Eliot dice, bueno, no, los poetas es distinto, los poetas es distinto. Digo, bueno, los poetas son todos no escritores. Claro, Pero la gente que dice que vive de la literatura, cuando tú sabes los intestinos de su día a día, de su mes, muchas veces viven de la traducción, de estar en un jurado de un premio, de un bolo, sobre todo viven de bolos, de una colaboración en prensa. Entonces, sí. claro, yo siempre me pregunto, vale, ¿eso es también literatura? Luego, ¿dar clase es también literatura? Esto es No, como no hace muy... falta llegar a estos extremos, simplemente un escritor es el que escribe y ya está. No, Y eso otra opino cosa, yo. Eso opino claro, yo, pero me claro. alegro que estemos de Am, acuerdo. yo, si hay que establecer distinciones, hoy en día, yo distinguiría entre los escritores que escriben porque han leído y los escritores que escriben sin haber leído. Mira, no lo había escuchado yo y es verdad. Está muy bien. Porque hay una diferencia gigantesca en, en lo que escribe quien no ha leído nada y quien escribe habiendo leído bastante o mucho y que le aproveche. No todo Sí, el sí, sí, que, sí. y entonces ahí es una distinción que tenemos hoy en día y que nos ayudaría a entender el fenómeno brutal de lo que se llama autoedición, que es, Es de enorme hoy día. nuevo, otra de las mentiras del sector. Yo, si me autoedito, cojo mis folios o mi archivo Word, eh, busco a alguien que me lo convierta en InDesign y con el archivo de InDesign, que quiere decir paginar el texto, ponerlo por páginas, voy a una imprenta de la esquina y me imprimen unos libros y los pueden encuadernar con espiral o incluso un poco mejor encuadernados porque hay algunos hoy en día que lo hacen. Y imprimo 30 ejemplares para la familia. Claro, esos suelen hacerlo los escritores que no han leído nunca. Bueno, yo Y tengo que amigos que se han autoeditado libros bellísimos. Evidente, realmente el cuidado de la edición lo ha hecho alguien que sabe. O sea, una persona que claro, se dedica a eso, al que se le ha pagado. Y claro. salen libros preciosos, muy bien editados. Y han decidido hacer eso, sobre todo poetas, ¿no? Porque aburrido de presentarse a premios de diputaciones y a cosas de estas y decir, bueno, yo quiero mi libro fuera y mandárselo a gente y tal, y lo han editado y el libro a lo mejor es muy bueno. Sí, Eh, eso puede ser, pero son entonces escritores que han leído. sí, sí, son escritores que han leído, los que yo digo, sí. Entonces, si procuramos establecer las fronteras en donde hay algo razonable que Sí. justifique esa frontera, mucho mejor.